al gobierno por qué razón había que asumir políticas distintas y a fe que tuvieron que crear departamentos específicos para ello, distintas según los grupos poblacionales respectivos. Y ahí está el tema, derecho a la igualdad. Ese artículo 13 que tanto quisiera yo que fuera como casi que el emblema de la Universidad Libre, el artículo 13 de la Constitución Política. ¿Cómo es que nosotros tenemos que aprender a hacer respetar el derecho de igualdad, el de no discriminación, etc.? Y eso fue lo que realmente encontró la Corte cuando hizo el tema de los enfoques diferenciales para que a través de autos específicos se le dijera qué políticas eran las que debía tomar el Estado detrás de políticas públicas, pero para hacer la distinción entre unos y otros grupos poblacionales. Estos grupos poblacionales, del tema al que quería llegar, son, primero, el auto 092, que se dictó para proteger a las mujeres afectadas por el desplazamiento forzado por causa del conflicto armado. Este es un drama al que le prestan mucha atención en otros países, en Europa, con el tema de qué ha ocurrido con las mujeres víctimas del conflicto en Colombia. Cientos de miles de mujeres violadas en Colombia. ¿Ustedes tenían idea de eso? Que el periódico El Tiempo saque un domingo un titular que diga 23.000 de esas mujeres quedaron embarazadas. 23.000. ¿Qué ha ocurrido? ¿No? Hay que perseverar en la guerra. Esa es la tendencia que lamentablemente nos marca esos sectores oscuros que han sumido al país en esta tragedia. Entonces, el tema la protección a las mujeres víctimas del conflicto se empezó en el 92, ya se había dictado un auto antes, en 251, y se dictaron órdenes. ¿Para qué? Para darle protección específica a esas mujeres víctimas de esa clase de violación de sus derechos humanos. Estas fueron las órdenes que se dieron. Implementar 13 programas de protección específica para la violación a esos derechos de género y a esos cientos de miles de mujeres que la gran mayoría no denuncian la vejación de que fueron víctimas y no denuncian porque desgraciadamente al comienzo fueron a hacer las denuncias correspondientes y después fueron revictimizadas por los mismos y después lo encontraron así, mismas personas que le estaban recibiendo las denuncias. Ojalá y ustedes averigüen realmente quiénes eran los que estaban recibiendo las denuncias de la gentecita que no distingue entre una autoridad y otra y va lamentablemente a hacerlo justamente ante personas que son subvictimarios. Entonces, el tema de apoyos educativos, de atención en salud, de atención psicológica, todo eso se hizo, pero gracias a la decisión que tomó en el auto que estábamos mencionando. Elementos mínimos de racionalidad de cada programa, siempre hay que establecerlos y eso nos ayuda a identificar ese gran drama de las personas que, repito, son más de uno de cada 10 colombianos. ¿Cuáles son las metas que hay que cumplir? ¿Cuál es el cronograma que hay que establecerles? ¿Cuáles son los tiempos dentro de los cuales se deben ejecutar? ¿Cuáles son las garantías que se deben establecer? ¿Para qué? Para hacer el seguimiento correspondiente, la implementación de indicadores de resultados. Este es un tema bastante importante, la batería de indicadores, que es un tema que se está todo el tiempo estableciendo dentro de las audiencias. ¿Cómo se tiene que proteger a las lideresas? En este caso había 600 lideresas que todas ellas fueron víctimas.
pero que tuvieron el valor y el coraje no solamente de hacer la denuncia, sino de crear grupos para la defensa de sus derechos por el tema de violencia sexual. Y finalmente acaba de dictarse, esto ya es nuestro, en la oficina nuestra, el auto 098 del año pasado. Las mujeres víctimas del conflicto es un auto que, entre otras cosas, lamentablemente conocen más y leen más en otros países, pero han llegado centenares de felicitaciones de ONGs de todos los países para saludar con alborozo la decisión que se toma en favor de esta clase de personas a quienes hay que proteger. Las órdenes que se dictan nacen desde luego de una primera declaración. La primera declaración es la de la constatación de la violación, la constatación de los riesgos, la constatación de los peligros en que se encuentran las mujeres si no se toman medidas prontas, inmediatas, y a fe que, eso hay que decirlo desde ahorita, en este gobierno hemos encontrado respuesta casi inmediata a través de los ministerios correspondientes, pero realmente sí ha habido atención, y yo creo que de ello pueden dar cuenta las mujeres víctimas. A la Fiscalía General de la Nación se le entregaron, por cuanto lo que antes se denominaba acción social no lo hizo, se le entregaron los informes indispensables, le entregaron 260 casos absolutamente documentados, casi que instruidos. ¿Por qué razón? Porque es que a la población víctima se le toma un registro donde tiene que narrar por qué fue desplazado, qué hechos ocurrieron, cuál es el entorno, dónde ocurrieron los hechos, es decir, todo una noticia criminis. Y eso lo hacen ¿para qué? Para incluirlos en el registro único de población desplazada. Lo que nadie entiende es por qué razón, si esto lo recibían funcionarios de la presidencia y de la vicepresidencia de la República en el gobierno anterior, nunca esos informes fueron a la Fiscalía General de la Nación. Si ahí estaba una noticia criminis y si tenían el deber, como funcionarios públicos que son, de poner en conocimiento de las autoridades competentes. Entonces, por eso tuvimos que hacerlo a través de uno de estos autos estructurales. Pero realmente todo es porque, como ustedes pueden ver, pues porque los funcionarios a quienes corresponde hacerlo no cumplen el mínimo de deberes que les incumbe. Se trata de establecer cuáles son las políticas que no se han ejecutado, las que tienen que ejecutarse, trabajar en coordinación con la unidad de víctimas. Hoy está a cargo de una funcionaria bastante competente, que entre otras cosas empezó a trabajar, fue en la Corte Constitucional, y eso pues le da una formación específica en derechos humanos, y solicitud de intervención constante, de vigilancia permanente por los órganos de control, la Procuraduría, la Defensoría, la Contraloría General de la República, etcétera. Las órdenes que se dan para ayudarlas a las mujeres, promoverlas hacia los espacios ciudadanos correspondientes, prevenir el derecho de no repetición elemental, la incorporación sociopolítica de estas como trabajadoras, etcétera. Todas esas órdenes se tienen que dar, desafortunadamente, repito, a través de decisiones, cuando deberían ser objetos de políticas definidas por parte de los gobiernos. Las estrategias que se deben trazar para efectos de cubrir todo ese dolor, tratar de paliarlo y en lo posible investigar y dar resultados a ellas. En materia de protección a mujeres víctimas del conflicto, el avance es que se ha logrado impactar de manera positiva la formulación de políticas públicas en el Estado, en tanto ha servido de referente interpretativo y conceptual para estructurar un marco normativo para la atención y protección de víctimas del conflicto armado con enfoque diferencial o de género. Eso se logra gracias a esos autos. Por ejemplo, ustedes pueden verlo en la Ley de Víctimas, la Ley 1448, capítulos especiales
todos ellos nacen, no les quepa la menor duda, de las decisiones que ha tomado la Corte. Es decir, lo que ha hecho ahorita el legislativo, como si estuviéramos en un estado de common law, en donde las decisiones marcan o señalan los derroteros que después se van a cumplir en legislación. Aquí también el legislador actual está funcionando con base en ¿qué? En las decisiones que ha tomado la Corte Constitucional. Y una participación constante entre la Fiscalía y los órganos de control en aras de sacar adelante tanto las investigaciones como la asunción de políticas de control de las políticas que puedan implementarse en favor de la violación de derechos de parte de estas víctimas. Se han visibilizado las afectaciones que se dan. Si ustedes miran tutelas, basta que marquen en el link correspondiente las tutelas por violación sexual o las tutelas en favor de las víctimas de violación de derechos sexuales, y se van a encontrar con historias aterradoras, absolutamente espantosas, que denotan cómo la mujer ha sido asumida como instrumento de guerra, como instrumento de subjugación, como instrumento para que ellas no puedan volver a levantar la cabeza. No solamente quedaron viudas, sino que aparte de eso, entonces tienen que quedar sometidas de por vida. Esa parecía ser la tendencia que marcara esta clase de situaciones. Estos pues ya son para nosotros, son cosas que nosotros nos trazamos. ¿Qué es lo que está por venir? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que afrontar? ¿Cuáles son las decisiones que están por venir? Como para decir, no podemos parar, no hay ninguna posibilidad de detenernos, porque si el día que la Corte detenga su actuación, hasta ahí llegan medidas de protección y hasta ahí llegan la asunción de políticas, y a eso realmente le tenemos temor. El auto 251 es muy importante porque este fue el auto que se dictó también para distinguir la atención que merecían los niños, niñas y adolescentes. Este es un drama que debería analizar el derecho de familia. ¿Qué clase de familia se va a formar con niños que vieron asesinar a su padre? Y qué pena volver a decir estas cosas. Niños que vieron cómo esos escuadrones de la muerte asesinaban a su papá, lo descuartizaban, que fue lo que dijo la señora, le cortaban la cabeza y ponían a los niños a jugar fútbol con la cabeza de ellos. Cerca, miren la tragedia de San José de Apartador, 2005, no estamos hablando de historia patria, 2005, familia Bolívar, familia Tuberquia, cómo asesinaron a los líderes de eso que es una población de paz, pero salieron a sindicarlas después de que ya las habían asesinado a todos, de que ellos por ahí eran como una especie de colaboradores, se les sindicaba desde las más altas esferas del gobierno, como para casi que no explicar, sino justificar que hubiera ocurrido eso. Niños que fueron asesinados volándole en la cabecita con un bate de béisbol. Eso es lo que genera el desplazamiento en Colombia. Eso es el gran drama que a nosotros nos han estado ocultando. Eso es lo que no aparece en los diarios de amplia circulación. Eso es lo que nosotros ya investigamos por estar viendo telenovelas, fútbol, concursos, reinados, etc. ¿Por qué? Porque a ellos les interesa que nosotros nos sumerjamos en eso, para que no investiguemos esto que nosotros detectamos, pues realmente ya lo habíamos detectado antes desde la propia universidad, pero que ahora nos queda más visible en el trabajo que a nosotros nos corresponde en la Corte Constitucional. Los riesgos especiales que afrontan esa clase de víctimas. Entonces yo les decía, para el derecho de familia, ¿qué clase de familia puede formar, qué clase de liderazgo como padre puede asumir un niño que llega adolescente con todo ese dolor, con esa rabia, con esa expresión permanente, ese rictus de dolor que lleva en su alma lacerada por haber visto cómo victimizaban, cómo asesinaban a su padre y cómo victimizaban
a la madre o a las hermanitas. Eso son las secuelas de la guerra. Esa es la gran tragedia del desplazamiento. Todo lo que nosotros procuramos a través de decisiones. Primero, que se visibilice el problema, que dejemos esa política del avestruz enterrando la cabeza en la tierra para no mirar qué es lo que ocurre alrededor, y eso lo decimos con destinatario directo hacia el establecimiento, hacia los gobiernos. Carencias que tienen que soportar esas familias destruidas totalmente, y hay muchas ocasiones en las cuales los miembros salen disgregados por la noche cuando ven los asesinatos, y entonces cada uno coge hacia un rincón de la patria distinto, caminando horas y días enteros hasta llegar, pero a situaciones distintas. Casi hay muchos dramas en los cuales no se vuelven a reunir los miembros de la familia. La desprotección en que quedan esos niños y esos adolescentes, el problema tan espantoso de desnutrición, de hambre, las deficiencias de salud, pues eso sí es obvio, no pueden volver a tener acceso a la educación mientras no organizamos, y tener que organizarlo a través de decisiones judiciales, pues no debería ser de recibo, pero tener que hacerlo. El acceso al sistema educativo, los problemas psicosociales, la imposibilidad de acceder a espacios recreativos. ¿Qué clase de recreación pueden tener niños que han sido víctimas de semejantes tragedias? Las órdenes fueron 15 programas pilotos de protección a 18.000 casos que encontramos nosotros. La pregunta es cómo una sala de seguimiento que está tan llena de trabajo, yo les quiero decir aquí entre nos, que nadie nos ha quitado a nosotros un expediente de los que tienen todos los demás magistrados. No nos han quitado una sola tutela para decir, oiga, usted que tiene un expediente que no tiene sino 1.160.000 folios, que tiene 70.000 cuadernos que cabe en este espacio, usted que tiene a cargo de eso, le vamos a quitar ahí una tutela o una demanda de inexequibilidad. Esa clase de consideraciones no existe. Alguien tiene que asumir ese trabajo, y sin embargo nosotros detectamos, individualizamos a través de investigaciones, por supuesto que es dando órdenes, recogiendo pruebas de todo el país, pidiéndole a todos los actores que por favor nos inspiren y envíen los informes, pero detectamos 18.000 casos de niños y adolescentes, niños y niñas y adolescentes a los que teníamos que proteger. El tema de la sociedad civil, involucrarla en el problema. ¿Cuáles fueron los avances y cuáles son los retos? ¿Cuáles son los retrocesos que pueden haberse encontrado? Estamos haciendo evaluación permanente, todos los días. Esto lo hacemos, óigase bien, con trabajo de judicantes. Nosotros llamamos a concurso los mejores judicantes para que ingresen a la sala especial de seguimiento. En esa sala especial de seguimiento trabajamos con una magistrada auxiliar, con 3 investigadores, y el resto son con estudiantes recientemente egresados que trabajan febrilmente, casi sin desmayo, sin descanso, pero estamos tratando de hacer algo por sacar adelante eso que nos asignó la Sala Plena, que era la ejecución de la sentencia T025. Un auto fundamental, importantísimo, que dictó con ponencia de Manuel Cepeda la Corte Constitucional, es el auto 04, a través del cual se establecen los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas. Se tomaron medidas de protección para 33 pueblos indígenas, cada pueblo indígena con todas sus comunidades, con todas sus etnias, todas las diversidades que se generan al interior de estas, para poner en evidencia que los indígenas no solamente están en riesgo de extinción física, porque lamentablemente los han convertido en blanco de la guerra, en blanco específico de la guerra, porque se dice que por poblaciones indígenas pasaban los secuestrados, y con eso
con esa estigmatización, entonces los convirtieron en blanco de la guerra, sino que además de eso están en riesgo de extinción cultural, y eso es muy grave, el riesgo de extinción cultural. La complejidad de los factores que generan todo el desplazamiento, el confinamiento, a veces quedan como secuestrados en sus propios espacios, la desintegración de los pueblos, etc. Todo esto aupado ¿en qué? En que ellos son los protectores más claros que tiene la tierra, y por eso entonces hay que perseguirlos. Entonces esa es una situación a la cual no le hemos prestado atención. Hay 1.400.000 indígenas en Colombia en riesgo de desaparición física o de extinción cultural, y eso es ya bastante grave, cuando deberíamos era protegerlos. Ellos tienen un problema gravísimo de titulación formal de tierras, por eso es que los aprovechan. Esa es una deuda que tenemos nosotros, todos. Obviamente que nosotros no tenemos la voracidad de los terratenientes ni de los grandes hacendados, pero ellos eran realmente los dueños de la tierra. Y miren la situación de postración en que los tenemos 5 siglos después. Es una situación que está bien detectada, y por eso se dictaron las decisiones del Auto 04. No había ninguna clase de atención, ni siquiera se pensaba en que ellos tuvieran esos riesgos. Casi que creía uno como que la idea, la tendencia era lo mejor es acabarlos. Esos indios, como le decimos con desprecio a los aborígenes, esos indios. ¿Por qué razón? Porque los vemos todo el tiempo desvalidos, desarrapados, porque no pensamos en que son los verdaderos protectores de la tierra. Las medidas tomadas en prevención y atención de esas víctimas pues son muy específicas. Cada pueblo indígena tiene su propia concepción de la vida. No es lo mismo trabajar con indígenas nómadas que con aquellos que tienen asiento en determinada población. Las tribus nómadas, tal vez aquí algún día lo dije, a través de o con ocasión de un auto que causó un gran escozor y un enfrentamiento espantoso con el Ministerio de Defensa. A través de ese auto 153 nosotros detectamos, ahora estará ahí, pero detectamos el riesgo en que se encontraban mujeres indígenas que tienen que quedarse en sus chacras haciendo los cultivos mientras los hombres van de caza y de pesca para traer la comida, y resulta que les ponen una base militar ahí enfrente llena de granadas por ahí en el piso, bombas. Una de ellas, lamentablemente, le explota una de ellas en los bracitos, quedó absolutamente con todos los grados de discapacidad física que ustedes quieran imaginarse, madre de 3 niños. Y la cultura que tienen las tribus nómadas es que necesitan gente pero que esté en plena condición física, de manera que una persona, al margen de su tragedia, la que le causó el estar tan cerca a esa base, porque está ahí detrás, y además de eso la base utilizó territorios indígenas, se requiere plena aptitud física. Entonces, ¿qué hace la tribu nómada? La deja, la tira, abandonada, como hacen con los niños que nacen con algún grado de discapacidad física, los ahogan en el río más cercano. ¿Por qué? Porque si no están en plena aptitud física no sirven para seguir en la tribu. Todas esas cosas hay que entenderlas y hay que empezar a tomar medidas de protección específicas para los segmentos poblacionales dentro de esa protección a los indígenas. Entonces, ese Auto 04, que es, entre otras cosas, uno de los más famosos de los autos estructurales que se han dictado, a los que más le prestan atención los indígenas en muchos países, en Estados Unidos, particularmente Nueva Zelanda y Australia, son muy fuertes, y al ser tan fuertes entonces van generando organizaciones no gubernamentales que se van
tomando espacios, y ellos ponen mucho los ojos sobre esta clase de decisiones. Estamos recibiendo permanentemente, repito, no de Colombia acá dicen que recibimos censuras, pero de los países a nivel internacional siempre estamos recibiendo muestras de apoyo, interés para que todo esto se ejecute cabalmente, lo que dicen las decisiones. Los autos que en desarrollo del 04 se han tenido que dictar con posterioridad, este auto 174 lo dictamos ya por inicio nuestra, para tratar de ayudar al dolor de los pueblos Aguá, que están entre Nariño y Putumayo, pero con órdenes específicas, como les estaba diciendo. La Corte en eso, y la cátedra pasada tuve ocasión de hacer acopio de una información relativa a esto, la manera como la Corte ha privilegiado el derecho a la vida de estas poblaciones indígenas por sobre incluso temas que tienen que ver con capacidad económica del Estado a través del Ecopetrol o de todo lo que tiene que ver con transnacionales explotadores del petróleo. Y se hizo aquí, ponencia de nuestros egresados, ponencia de Antonio Barrera Carbonell en ese entonces y posteriormente Alfredo Beltrán. Bien, las medidas que se tienen que tomar son medidas cautelares o medidas definitivas, pero sean unas u otras, siempre crean urticaria. Colaboración estrecha siempre, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, siempre están colaborando, y hace que los organismos de control también hacen un buen trabajo. Al fin y al cabo, con ocasión de la sentencia T025 han tenido que crear organismos o dentro de su organismo han tenido que crear departamentos especializados en derechos humanos. El auto 173 es exactamente el que le estaba diciendo, a través del cual ordenamos el traslado de una base militar. Esto no esperamos el costo que ha tenido eso para proteger los pueblos indígenas Siú y Inucac, allá en Guayaberos, en el Bichara, problemas que nosotros aquí realmente no detectamos, tienen que hacerse. Estas son viviendas que nosotros fuimos a visitar para entender la gravísima problemática que afrontaban estos pueblos, y ahí fue donde nos dimos cuenta de una situación que nos revelan siempre los informes escritos que nos llegan. Entonces, por estas circunstancias se hacen inspecciones judiciales, pero estos son los grandes palacios en que viven los indígenas en Colombia. Los señores de la guerra los tienen de blanco casi que predilecto, por eso ha habido tantos asesinatos de indígenas. El auto 173 del año antepasado está ahí a disposición de ustedes, la forma como se resolvió la nulidad propuesta por el Ministerio de Defensa también, pero pues por supuesto ustedes entenderán la situación también que genera de choque institucional con eso. Planes que se han ordenado para Puerto Concordia y Mapiripán, es decir, territorios muy alejados a los cuales realmente el Estado no llega, y hay que decirles que existe, hay que decirle al gobierno de turno que esas comunidades sí existen y que hay que prestarles atención. Entonces, sobre esto, el auto 383 de 2010, también el más famoso de todos los que se han dictado en desarrollo del 04, el 383 de 2010, también es un auto que contiene órdenes muy específicas, y la verdad es muy difícil hacer una exposición, porque cada uno de estos autos ameritaría 2 o 3 horas de charla, cada uno de esos autos, para saber. La parte final, como ustedes ven, se le ordena al Ministerio de Defensa devolver el área del resguardo de Rancón Guaviare, que actualmente ocupan, y que son 6 hectáreas que se habían adjudicado a los indígenas, pero que el Ministerio de Defensa adujo que a ellos también se lo habían adjudicado, porque es primero en el tiempo, es primero también en el derecho. Ya lo habían hecho los indígenas cuando fueron pues abordados y les crearon ese problema bastante complicado de la base militar. Y así realmente es, yo diría que es casi interminable. Yo voy a procurar más bien entregarles, como les repito, a través de la universidad,
todas las decisiones que se han dictado. Otro auto estructural muy importante, el auto 05, en favor de la población afrodescendiente. Un auto estructural muy importante porque este es otro segmento poblacional que tiene más de 1 millón de personas víctimas directas y que también han ameritado una atención muy distinta a la que tiene que darse a los indígenas. Tratar a los afrodescendientes, crearles mesas de participación específicas, tiene unas complicaciones mucho más diversas que las anteriores. Entonces siempre se sigue con el tema de enfoques diferenciales, confinamiento y resistencia de parte de ellos. La respuesta que se estaba dando sobre atención, o mejor, falta de atención a la población afrodescendiente por parte del gobierno, lo que se detectó en el auto 05, es decir, las grandes falencias que había. Si la tragedia de los indígenas es gravísima, la de los afrodescendientes es, si se quiere, peor. Y justamente por no haberla atendido a cabalidad, hoy encontramos estados de guerra abierta, como encontramos en Tumaco, en Buenaventura. Ojalá y los estudiantes pudieran detectar lo que nosotros avisoramos. La Corte se trasladó el 6 de noviembre del año pasado a Tumaco a ver ese problema tan grave que existe. Y la pregunta sigue siendo: ¿por qué esto lo tienen que hacer los jueces y no lo pueden hacer los que deberían afrontar el tema de políticas públicas? Planes específicos también se dictaron en favor de ellos, protección inmediata a territorios colectivos. Ahí está el tema de Gentecita, que tiene que hacer construcciones paratípicas en las orillas del mar, la protección que debería dársele a esto, las ayudas humanitarias de emergencia que se requieren, medidas que hay que estar tomando, pero con ¿qué les digo yo? Como una especie de paradigma, que se les respete permanentemente la especificidad cultural que a ellos asiste. Medidas de protección y atención, medidas de prevención. Y en desarrollo de ese auto 05 se dicta el auto 222, que ese también ya es nuestro, tomado para proteger a la población afrodescendiente de Caracolí, en las cuencas del río Curbaradó, en Jiguamiandó. Allí hay una tragedia inmensa. A ellos se les asignaron 101.000 hectáreas. Simplemente imagínense ese territorio. Es una propiedad colectiva que imagino que debe ser objeto de análisis específico en las cátedras de Derecho Civil Bienes, para que se entiendan las clases de propiedad que realmente hoy fluyen con ocasión de la Constitución Política del 91, y esta propiedad colectiva tiene asentadas allí 22 comunidades, hoy en altísimo riesgo, porque sobre ese territorio, que es bastante rico, han puesto los ojos, no solamente los palmeros, sino empresarios de distinta índole, y entonces hay un problema que enfrentar, y realmente quien lo ha tenido que enfrentar es la Sala Especial de Seguimiento contra los poderes más grandes que existen en Colombia. No digo los poderes públicos en la actualidad, pero sí poderes exageradamente poderosos, y nosotros tratando de defender que el territorio colectivo realmente vaya a las personas para las cuales fueron destinados. Entonces ahí en las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curbaradó hay una gran tragedia. 150 masacres cometieron en ese territorio colectivo, tratando de generar. La gran mayoría de la población está desplazada, pero la idea es tratar de buscarles retorno con garantía de protección adecuada. Problemas que permanentemente se tienen que dar. Brigada 17, séptima división del ejército, cosas en las que nosotros quisiéramos encontrar todo el apoyo indispensable, pero no siempre encontramos respuesta adecuada, y
repito, el tema es ¿por qué el juez? ¿Por qué el juez tiene que ser el que detecte estas situaciones? El auto 045 del año pasado también, ponencia nuestra, a través del cual se ordena una metodología específica para comités de censo, de concertación, reglamentos internos para una asamblea, es decir, cuando se haga la asamblea, entonces se hará la restitución de la tierra, y de ahí en adelante decenas y decenas de autos, grupos étnicos. El auto 06, como ustedes pueden ver, van en orden, todos estos son de la corte pasada. El 06 era para distinguir ante el gobierno